Bendiciones, queridos hermanos y hermanas del Ministerio de Seguimiento y Discipulado. Soy el hermano Marlon y una vez más tengo la bendición de poderme dirigir a ustedes con el propósito de continuar nuestro proceso de discipulado y crecimiento en el cual estamos guiando a todos los nuevos convertidos que recibieron a Cristo en la fiesta de la cosecha o en cualquiera de nuestras actividades en la iglesia de Kendall. Hoy vamos a estudiar la lección número 4 y esta lección tiene como tema libres en Cristo. Y para eso yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra del Señor en Juan 8:36. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Es decir que Jesús vino para darnos libertad. Vivimos en un mundo en el que aparentemente el ser humano experimenta una libertad. Es muy común hoy en día escuchar a muchas personas decir: yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida. La gran pregunta que debemos plantearnos en este estudio es: ¿en realidad el ser humano es libre? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? La respuesta ante esta interrogante es negativa. Es decir, Jesucristo dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Por tanto, unos versículos más adelante, es decir, en el versículo 36, Jesús está diciendo que Él es el Hijo que puede hacernos libres. Es decir, que aunque la persona hoy día piense o exprese que es libre de hacer lo que le da la gana, en verdad no es libre, porque hay un poder espiritual que le esclaviza y le ata a las cosas malignas, a las cosas del pecado. Y este poder maligno es el pecado, que lo esclaviza a hacer lo malo. Así que esto significa que la voluntad del ser humano está inclinada continuamente hacia el pecado. Por tanto, el hombre en su estado natural no puede ser libre. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Es decir, que no podíamos pasar ni un día sin cometer acciones pecaminosas. Es decir, que permanentemente estábamos realizando comportamientos pecaminosos, ideas pecaminosas, sentimientos pecaminosos. Por tanto, solo en Cristo Jesús nosotros pudimos experimentar la verdadera libertad. Al analizar lo que estamos hablando, hermanos, acerca de la libertad en Cristo Jesús, surge una gran pregunta. Y esta pregunta es: ¿de qué nos ha hecho libres Cristo? ¡Qué gran pregunta! Bueno, si los cristianos dicen que son libres, ¿de qué les ha hecho libres Cristo? A continuación, nosotros en este estudio vamos a responder esa pregunta. ¿Y cómo lo vamos a responder? Bueno, vamos a dejar en claro de qué elementos de la vida nos ha hecho libres Cristo, de qué situaciones de nuestra vida nos ha hecho libres Cristo. Y en primer lugar, nos ha hecho libres de la culpa, de la culpa. Romanos capítulo 3, acompáñenme por favor en su Biblia a Romanos capítulo 3, específicamente en los versículos 10 al 12, 3, 10 al 12. Yo quiero que usted lea conmigo Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire qué interesante el texto que encontramos. Es decir, que todos somos culpables de pecado delante de Dios. Ahora, quiero que vea el versículo 23 de este mismo capítulo. Dice la escritura, Romanos 3:23. Mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos los seres humanos delante de Dios hemos cometido pecado, hemos fallado. ¿Y qué es el pecado? Es errar al blanco, alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos del propósito de Dios, desobedecer lo que Dios ha establecido, la ley del Señor, su palabra bendita. Y hemos hecho todo lo contrario, hemos hecho lo que hemos querido, lo que nos ha dado la gana. Eso no es libertad, eso es esclavitud en verdad. La verdadera libertad es cuando tú recibes a Cristo y Él te hace libre de esa culpabilidad del pecado. La Biblia enseña que todos los seres humanos somos culpables delante de Dios, desde Adán hasta nosotros en la actualidad, independientemente de nuestra posición social, de nuestra posición económica, de nuestro estatus o de nuestro nivel académico, de nuestro nivel de moralidad. Independientemente de esas circunstancias, todos somos culpables ante Dios. Así lo dice en los versículos que acabamos de leer. Ahora bien, cuando el ser humano recibe a Cristo como su Salvador por medio de la fe, como lo vimos en la lección anterior, por medio de la fe, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda culpabilidad, tanto de la culpabilidad que heredamos por nuestros padres espirituales, Adán y Eva, como de la culpabilidad de nuestros pecados personales, de nuestros actos pecaminosos particulares. Ahora, la Biblia dice que somos justificados por la fe. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra justificación significa ser declarado sin culpa o ser absuelto de toda culpabilidad. Mire qué lindo. Entonces, ¿de qué nos ha hecho libres Cristo? De la culpabilidad del pecado que había en nosotros. Éramos culpables delante de Dios. Habíamos fallado, habíamos cometido actos pecaminosos. Y sobre nosotros también pesaba la vergüenza de la desobediencia del pecado de nuestros padres legales, representantes delante de Dios, Adán y Eva. Pero dice aquí que hemos sido justificados por medio de Cristo, es decir, hemos sido absueltos de esa culpa. Todos los cargos que habían en nuestra contra han sido absueltos, de tal manera que ahora ya no somos culpables delante de Dios. Él ya no nos mira a nosotros como enemigos ni como culpables, sino que nos mira como sus hijos amados. Y lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18, es un texto muy hermoso que yo quiero compartirlo con ustedes, que tiene que ver con esto que estamos nosotros hablando acerca de qué nos hace libres el Señor Jesucristo. Porque alguien puede pensar, pero yo nunca he estado preso, yo nunca he estado en una cárcel, ¿de qué me hace libre Jesús? O alguien puede pensar, yo nunca he tenido un vicio, nunca he sido esclavo de las drogas, ¿de qué me hace libre Jesús? Pues te hace libre del pecado personal, de tus malas acciones que cometes a cada momento. Y mira lo que dice Isaías en su capítulo 1, versículo 18. El profeta Isaías nos declara: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. Ahí tenemos una promesa de liberación de la culpa, de absolución del pecado, que se cumple en Cristo Jesús y que a través de su sangre nosotros somos libres de la culpa del pecado. Pero en segundo lugar, Cristo no solo nos hace libres de la culpa que pesaba sobre nosotros, sino que también Cristo nos hace libres de la esclavitud del pecado. Juan 8:32 es un versículo que nosotros tenemos que considerar para que podamos entender de qué Jesús nos hace libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Mira lo que dice. Juan 8:32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese era el 31, la segunda parte del 31. Vea el 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Cristo no solo te libera de la culpa del pecado, sino que te libera de la esclavitud del pecado, es decir, de esa naturaleza viciada al mal, de esa tendencia permanente de querer hacer lo malo, de querer ofender a Dios. Mira lo que dice Juan, la primera de Juan, primera carta de Juan. Vamos a leer primera carta de Juan. El capítulo 3 de la primera carta de Juan. Acompáñame por favor allí en la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículos 5 y 8. Del 5 al 8. Mira lo que dice. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mira lo que dice el final. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que nosotros antes el pecado lo veíamos como algo deleitoso. El engaño del pecado que estaba en nosotros permitía que el adversario, que el enemigo nos lanzara toda clase de cosas pecaminosas, toda clase de ofertas de maldad, y nosotros la veíamos como una oportunidad para el deleite. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, Él abre nuestra mente, nos hace libres de la culpa, pero ahora nos hace libres de esa esclavitud de que no podíamos decirle que no a lo malo, sino que siempre íbamos allá tras lo malo. Ahora el Señor Jesús rompe esas cadenas de esclavitud que habían, y el texto nos dice que Él apareció para deshacer esas obras de maldad que habían en nosotros, en nuestra vida. Entonces, qué interesante es esto, porque cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, llevábamos una vida regida por el pecado. Esto quiere decir que nuestra mente estaba totalmente atada a los hábitos de maldad. Todos nuestros pensamientos eran continuamente hacia el mal. Por nuestras propias fuerzas, nosotros habíamos tratado de cambiar y de decir, ya no voy a decir malas expresiones, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, voy a dejar esa relación ilícita que tengo, voy a dejar de mentir, voy a dejar de robar, voy a dejar de hacer cualquier cosa que nos producía a nosotros placer. Y nosotros decíamos, ya no lo voy a hacer más, pero de pronto estábamos ahí esclavizados a lo mismo que habíamos dicho que ya no íbamos a hacer. Por nuestra propia fuerza, no podíamos vencer las ataduras del pecado. Nuestra tendencia, nuestra voluntad viciada y egoísta siempre elegía el propio placer en detrimento, es decir, dejando de lado la voluntad de Dios. No nos importaba lo que Dios pensara. Pero, sorpresa, para eso apareció Cristo, para
deshacer esas obras de maldad en tu vida, para liberarte de la esclavitud del pecado. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida y Él ahora opera una regeneración, es decir, un nuevo principio en tu vida, un nuevo comienzo en tu vida. Y ahora, como resultado de esa obra del Espíritu en tu vida que está deshaciendo todo lo malo que había en ti, todos los pensamientos y tendencias al mal, ahora cada vez que tú cometes un pecado te sientes triste. Ahora cada vez que tú le fallas al Señor, te sientes avergonzado y nadie te está viendo. Simplemente, tú sabes que Dios mora en ti y que lo que hiciste no fue correcto y debes de cambiar esas malas actitudes, esos malos comportamientos. Eso es lo lindo del cristianismo, que te hace libre de aquella esclavitud a lo malo. Y ahora cuando le fallas a Dios, tú no te sientes bien y tratas cada día de mejorar y de mejorar y de mejorar en tu vida espiritual. Y ese es el crecimiento espiritual que comienza a venir a tu vida cuando tú vas tomando cada día más la palabra de Dios en cuenta en tu diario vivir y tu vida va siendo amoldada al propósito de Jesús. Y en tercer lugar, quiero decirte que el Señor nos ha hecho libres de la condenación eterna. No solamente nos ha hecho libres de la culpabilidad, no solamente nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, sino que también nos ha hecho libres de la condenación eterna. Mira qué interesante lo que dice Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Quiero que tú me acompañes en esta maravillosa lectura de la palabra del Señor. Vea lo que dice. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De esta condenación eterna es de la que Jesús te ha hecho libre. Cuando tú recibes a Cristo, eres libre de la culpabilidad. Dios ya no te acusa de nada porque ya fuiste hecho libre por la sangre de Jesús. Y ahora ya no eres esclavo del pecado, de tal manera que estás buscando cada vez más caminar como Jesús, ser como Cristo fue, a vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, este juicio que acabamos de leer, que se conoce como el juicio del trono blanco, es un juicio que ha sido preparado para aquellos que ignoraron la palabra de Dios siempre y decidieron escuchar sus decisiones egoístas de naturaleza pecaminosa, es decir, satisfacer siempre sus propios placeres, ignorando a Dios. Entonces, de esta condenación eterna, el Señor te hace libre porque dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que este libro de la vida no es otra cosa más que el conocimiento que tiene Dios de aquellos que recibieron a Cristo, porque Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la vida es Cristo Jesús. Él nos ha dado la vida eterna, y por esa razón Él nos ha hecho libres de la condenación eterna. Yo quiero que tú veas conmigo en Romanos. Vamos a retroceder un poquito. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, específicamente leeremos el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? Los que no confían en Cristo, los que no creen en Cristo, los que no se someten al señorío de Cristo, a la voluntad de Cristo, a la palabra de Cristo. Esos son los carnales. Pero los que andan conforme a Cristo, los que están en Cristo Jesús, los que han creído en Cristo y viven de acuerdo a Cristo, para estos dice que no hay ninguna condenación. Entonces, el Señor nos ha hecho libres de la condenación eterna. Dios ha establecido que todos aquellos seres humanos que mueren siendo culpables, es decir, sin haber conocido a Cristo, estos sean condenados. Eso está establecido en su palabra. ¿Por qué van a ser condenados? Por haber rechazado el mensaje de salvación, por haber rechazado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta condenación es un sufrimiento intenso de carácter psicológico y físico en un lugar llamado Lago de Fuego. Este es un lugar que no se sabe dónde está ubicado, pero se sabe que es un estado del alma y del espíritu en el cual las personas serán atormentadas porque estarán separados de Dios por toda la eternidad, en un estado horrible de soledad y tinieblas. De eso nos ha hecho libres nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú recibiste a nuestro Señor, Dios te sella con su Espíritu Santo y te recibe como un hijo. Esto indica que estás inscrito en el libro de la vida y por tanto eres libertado de ir al lugar de condenación eterna. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mira qué lindo. La liberación que Cristo ha hecho en nuestras vidas es algo que nadie podía haber hecho en nosotros. Nos ha librado de la culpa que nos excluía de su bendita presencia. También ha quitado la esclavitud del pecado y nos promete en un futuro eterno la seguridad y el bienestar, librándonos de la condenación eterna. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Qué lindo, hermanos. A mí me llena de alegría saber que soy libre en Cristo. Por eso cuando llegamos a una iglesia, cuando llegamos a un servicio cristiano, escuchamos que la gente levanta sus manos y canta: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, porque las personas celebran la libertad de la culpabilidad, de la esclavitud del pecado, y en un futuro, cuando muramos en esta tierra y pasemos a la vida después de la muerte, una libertad de la condenación eterna. Vale la pena tener a Jesucristo en nuestras vidas. Gracias sean al Padre que envió a Jesús a morir por nosotros para que podamos tener la vida eterna. Esta semana no se le olvide que estamos caminando con nuestros nuevos hermanos en la fe. Ellos están comenzando, ellos están aprendiendo de usted. Usted es el mentor, usted es el guía de ellos. Entonces, en las actividades a realizar con el nuevo discípulo, ahí en su material le aparece, y una de ellas es acompañar al nuevo discípulo mientras se ambienta a su nueva vida en nuestra iglesia. ¿Y cómo lo podemos acompañar? Haciendo acciones muy sencillas. Por ejemplo, llegando a la misma hora que él al servicio, sentándonos cerca de él o a la par de él, si es de nuestro círculo de confianza y sabemos que nosotros no estamos contaminados ni él tampoco lo está de este virus, si estamos saludables, pues si tenemos el acercamiento y la confianza, podernos sentar al lado de nuestro nuevo discípulo. También podemos pasar a traerlo, pasar a buscarlo, es decir, acompañarlo mientras él se va ambientando. No lo dejemos solo, porque si lo dejamos solo se va a sentir intimidado, se va a sentir excluido, y no se trata de eso. Recuerde la lección número 1, bienvenido a tu nueva familia. Somos la familia de Dios, la familia de la fe. Somos sus hermanos en Cristo y estamos para acompañarle.
Otra de las recomendaciones es que salgan juntos y puedan invitar a un amigo para que asista con ustedes a los servicios de nuestra iglesia. Y cuando ya tengamos nuestras células en los hogares, que vayan con usted a invitar un amigo para que participen juntos de la célula. Todo esto lo que persigue es crear una relación de acercamiento con el nuevo discípulo y que él vaya aprendiendo de nosotros cómo caminar en esta nueva vida. También quiero animarle a desarrollar relaciones significativas con el nuevo discípulo. ¿Qué significa esto? Ofrézcale una amistad sincera. Acérquese a él por amor, no buscando ningún beneficio personal, sino más que enseñarle el camino de Cristo y darle un ejemplo coherente de vida y amarle a pesar de cualquier defecto que podamos encontrar en él. No importa que siempre encuentre en nosotros palabras de ánimo y palabras de amor de parte de Dios para su caminar cristiano. También, por favor, no olvide ponerse a las órdenes del nuevo discípulo. Exprésele que usted está para servirle y apóyelo en cualquier necesidad que tenga, siempre y cuando esté a su alcance poder hacerlo. Entonces, estemos pendientes de sus necesidades para ponernos a las órdenes y poder servirles en lo que ellos necesitan. Así que, queridos hermanos, les animo a seguir cuidando de estos nuevos discípulos. No los dejemos, por favor, hermanos. Siempre visitémoslos, siempre compartamos estos estudios bíblicos con ellos, porque el Señor nos va a permitir levantar esta cosecha y en unos pocos meses más poder bautizar un nuevo grupo de nuevos discípulos para la gloria del Señor. Mis queridos hermanos del Ministerio de Seguimiento y Discipulado, les amo, les quiero. Por favor, sigamos adelante. Un abrazo y que el Señor me les bendiga a todos.